Sí, hay 8 libros. Yo trabajo desde hace varios años. El primer libro lo publiqué con una editorial y el segundo también. El primero es de Raíces y Huellas y luego siguió Entre vuelos, mareas y zozobras, que es un poemario. Y luego ya hubo una movida bastante intensa de varios libros en un corto tiempo, porque cuando descubro el proceso y el camino de la autopublicación, bueno, la verdad que me fascinó y ojalá pueda guiar también en algún momento a otros a emprender este camino porque permite publicar, autopublicarse y difundir también la tarea que uno hace de una manera mucho más sencilla, no porque esté en contra de las editoriales, creo que las editoriales son necesarias, pero a veces los requisitos necesarios para poder publicar un libro en costos y en un montón de exigencias, da más trabajo y muchos autores tienen miedo de empezar o de publicar y parece un sueño inalcanzable y no es tan inalcanzable. Bueno, definime la escritura, la lectura, la poesía, más que más que la lectura, la poesía, la narrativa. ¿Qué genera todo eso en vos, Cristina, como mujer, como persona, como madre? Bueno, yo creo que tanto la escritura en sí, siempre dije que es como un medio de catarsis. De alguna forma uno vuelca lo que pasa adentro de uno, en el interior, en lo subjetivo, en las experiencias que a veces no hay otra manera de transmitirlas. Cuando uno trabaja con una novela, a veces esto se ve vivenciado en la subjetividad del personaje que empieza a cobrar vida. Y si bien a veces queremos a un personaje darle una determinada forma, cuando empezamos la novela, el personaje cobra vida por sí mismo. Y eso yo siempre digo que funciona desde otro lugar que no es lo consciente, es la parte inconsciente. Personas que nos marcaron, personas que nos impactaron, para bien o para mal, cobran forma en la novela de una manera más desde lo inconsciente que desde lo consciente. Cristina, tu nuevo libro se llama Mulatos y tiene escasos meses, este hijo número 8. Ahí lo estamos viendo. Casi recién salido del horno. Todos me están preguntando cuándo lo presento en el tercero. He estado un poquito como vaga para organizar una presentación porque estoy escribiendo el segundo. Y también me lleva su tiempo porque los que ya lo leyeron y ya lo compraron, porque está en librerías, va a estar esta semana ya en la biblioteca también, para que aquel que no lo quiera comprar, que lo quiera simplemente leer, allí va a haber también ejemplares a disposición. Y los que lo leyeron me pedí, sigue, quieren el segundo. Y estoy a full trabajando con el segundo, ya va más de la mitad del libro escrito y preparando la presentación de este en Buenos Aires. Y como los tiempos a veces no dependen de uno, por ejemplo, la Feria del Libro en Buenos Aires es en abril, o sea, no hay mucha historia, es fines de abril y principios de mayo, es como que tengo que sí o sí abocarme a eso primero y después ver la presentación acá, que también va a ser acá y seguramente si puedo en la Feria del Libro en Córdoba. Cristina, ¿qué encierra, con qué nos encontramos en este libro, Mulatos, que estaba leyendo cuando el amor debe enfrentar la esclavitud y la guerra? ¿Cuánto, Bueno, yo creo que esto de la novela histórica tiene como siempre la idea de poder mostrar otras facetas de la historia, otras partes que no se muestran en un libro de historia, más allá de que el novelista histórico no es un historiador, pero sí uno debe ser lo más riguroso posible con respecto a las características propias de la época y lo que vivían algunas clases sociales. Yo creo que desde que aparece la novela histórica en la Argentina ha tenido esa intención, la de mostrar esa parte de la historia que no muestran nuestros libros, que no nos enseñan en la escuela. Desde hechos que permanecen a veces ocultos y que están en documentos que uno puede acceder o pueden llegar a veces a nuestras manos y no llegan a las manos de la persona común. Entonces hay una tarea que es a veces mostrar esa historia de una manera mucho más agradable, porque uno se sumerge en la vida de ese personaje, cómo sintió, cómo vivió en esa época. Yo creo que esa es la intención. Y en este caso, preciso, cómo vivían los mulatos en la época colonial, cómo se vinculaban entre sí, pero también cómo se vinculaban con el blanco, ¿no? Es decir, esa es la trama en general de esta historia, un mulato enamorado de su ama, y si eso era factible en una época donde la negritud era mal vista, donde la negritud era sinónimo de esclavitud.